Bueno, yo les decía que entonces en este video les iba a comentar de una autora que se llama Philippa Foot, que plantea justamente un dilema, un problema que tiene que ver eh, con hacernos reflexionar sobre la ambigüedad, incluso en determinadas temáticas como son las decisiones éticas, las decisiones morales que uno puede tomar. Y, y bueno, y otro punto que va a tener que ver con esto de la distancia o no, la cercanía o no, que tiene que ver con el otro. Vieron que en el experimento de Milgram decía, una parte interesante del experimento era ver cuando la persona tenía como un contacto cercano, tenía como un contacto físico, a ver si esa cercanía con quien estaba en posición de víctima podía llegar a que pudiese entonces vencer ese temor a desobedecer a la autoridad y que pudiese empezar a desobedecer a la autoridad. Entonces que ese podía ser un movimiento, el de la cercanía, que ayudase a un movimiento de rebelión. Bueno, esta autora, se llama Philippa Foot, plantea el siguiente dilema, que es el dilema del tren, que se le llama. Y, y se los voy a como hasta a dibujar. Pero el dilema del tren básicamente lo que plantea es que nos han informado, nos, vamos en un tren y nos han dado a saber que el tren por la vía por la que marcha, si sigue este rumbo, resulta que en la vía un alma monstruosa, un demonio, ha hecho que haya 5 personas atadas en esa vía y que por lo tanto, si el tren sigue este camino, va a arrollar y va a provocar la muerte de las 5 personas. ¿Sí? Entonces, esa es como la condición. Estamos en un tren, el tren está marchando por una vía y ahora sabemos que si el tren sigue por esta vía, va a atropellar a 5 personas. Pero nos dan también una información. Hay una palanca en el tren que si nosotros la accionáramos a esa palanca, lograríamos que el tren tome otra vía, vaya por otra vía, ¿sí? Vaya por otra vía, en donde solamente hay una persona en esa vía del tren y entonces el tren arrollaría y mataría, bueno, a esa persona. Entonces la pregunta que hace Philippa Foot es, bueno, ¿usted qué haría entonces en ese caso? ¿Qué decisión tomaría? Esto por supuesto que es un, primero que es un problema maldito, es un problema maldito porque es un problema del tipo que son los problemas de la vida, es decir, son problemas mal planteados, problemas que no tienen respuestas, problemas en donde hagas lo que hagas, esto no va a dejar de ser una tragedia. Por eso yo insisto tanto como necesitamos mucha sabiduría en estas épocas que nos tocan vivir, porque en realidad no es que nosotros tengamos buenas y malas decisiones para cómo vivir en épocas de pandemia, es decir, hagamos lo que hagamos, estamos metidos en como en un mal sueño o en un mal problema como el de Philippa Foot. Hay cosas que no tienen exactamente soluciones. Bueno, y este es un problema de esa naturaleza. Si no hay una solución, va a haber que tomar una decisión. Sabemos fácticamente algunos datos. Sabemos que si el tren sigue, arrolla 5 personas. Sabemos de la palanca. Sabemos que si actuamos, podemos cambiar la dirección del tren hacia otro lado y la consecuencia va a ser que una persona va a fallecer, va a morir porque el tren va a pasar. Pero siempre que este problema se plantea, se genera una situación como de incomodidad muy grande. Es muy interesante todo lo que las personas reflexionan cuando uno a esta tarea la pone así como en el ámbito de una clase, de varias personas y empezar como a debatir. Y yo hasta el día de hoy recuerdo
al amigo abogado que me presentó este problema y me lo contó y me lo narró y me hizo pensar y me hizo reflexionar. Y mi respuesta fue la que en general el 80% de la gente también da a este problema, que es, bueno, y si yo tuviera que hacer algo, yo acciono la palanca, porque entre que mueran 5 personas y que muera una, pareciese como muy simple, entre comillas, la respuesta a dar, en tanto que pareciera ser que sería como un mal menor, cosas por el estilo, o que quizás reduciendo el análisis, uno puede decir, bueno, 5 vidas, una vida, y hacer como una lectura casi que matemática del problema, y casi pensándolo como objetos y no como sujetos. Si realmente fuese una decisión humana, veríamos que sería muchísimo más complejo. Por suerte, solamente un experimento macabro para hacer con la mente. Pero después lo interesante es cómo Philippa Foot sigue. Y ya les voy a contar cómo sigue después el razonamiento de ella. Por supuesto que lo prototípico es que uno muchas veces querría escapar al problema, decir, bueno, no, pero no hay algún freno para el tren. No, si hubiese un freno no hay problema. O sea, acá es esta decisión o esta otra. Oh, no, pero no podemos. Me acuerdo una alumna que una vez me da la respuesta y dice, no, yo me tiro por la ventana del tren. Entonces yo le decía, sí, está muy bien, uno puede hacer lo que quiera, pero si uno se tira por la ventana del tren, eso no modificaría en nada el hecho de que, bueno, que el tren entonces va a seguir por esta vía, va a arrollar 5, qué sé yo, y además vos te tiraste por la ventana del tren. Otra alumna sí me acuerdo que en sus reflexiones incorporó la diferencia entre acto y omisión, es decir, el hecho de saber que puede apretar la palanca sería en algún punto que uno está tomando la decisión de lo que va a pasar. Entonces dice, yo no podría accionar la palanca porque yo sería la asesina de esa persona. Moriría por mi decisión. En cambio, si yo no tomase ninguna medida, yo no sería no hubiese sido nunca ni mi intención ni mi acción lo que ha llevado a la muerte a esas 5 personas, que ha sido como qué sé yo, un genio maligno, una cuestión de destino ajena a mí, pero de la cual en algún punto del momento en que uno ya sabe, queda como entrampado. Es decir, el saber, el saber también nos posiciona en un lugar de muchísima complejidad. Porque cuando uno sabe o cuando uno conoce, eh, ahora ya no puede, como quien dice, escapar a la incomodidad de esa verdad y de ese saber. Me hace acordar a un video muy lindo que filmó un vicepresidente norteamericano, no me voy a acordar el nombre ahora, porque se llama La Verdad Incómoda, y que es, desde hace varios años atrás, toda la problemática del cambio climático, la destrucción de nuestra Pachamama. Es una película pero preciosa que uno le ve y abre los ojos, y que cuando te muestra ciertas cosas, decir, bueno, si ahora ya las sabes, ahora ya no podés seguir en la vida actuando a partir de esta verdad que incómoda, pero que cuando lo sabes, ya ahora ya no vas a poder en la vida continuar como si no supieras. Es un poco también lo que pasó con los campos de concentración y los alemanes y toda la cuestión, es decir, cuando terminó la guerra, es decir, los llevaban también el pueblo alemán a que supiese lo que ahí pasaba. Bueno, mientras uno no sabe, por ahí puede ser como más ingenuo, pero en el momento en el que uno ya sabe lo que ha pasado y sabe cosas, la ingenuidad se pierde definitivamente. Entonces, bueno, el hecho de saber también incomoda. Entonces, si te han dado el dato, está en tu posibilidad actuar con sus consecuencias, pero también uno ya sabe que no actuar
también tiene sus consecuencias y estamos atrapados. Y estamos atrapados en un problema sin solución, básicamente. Pero ¿cómo sigue el razonamiento de Philippa Foot? Porque ahí es donde es lo que más me impresiona. Después cambia como la condición en un aspecto y entonces la situación es la siguiente. Voy a correr así. Es decir, la situación es la del tren, la de las 5 personas, la de las 5 personas que están en la vía y que van a ser arrolladas. Chun, 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 las 5 personas. Pero entonces ahora no es que uno esté en el tren, sino que uno está en un andén, está parado en un andén y está parado al lado de una persona muy grande. Philippa Foot dice, una persona muy grande y muy gorda, tan gorda que si uno la empujara a la vía, el tren al chocarla se descarrilaría y por lo tanto moriría esa persona, pero no morirían las otras 5 personas que están más adelante. Entonces ahí la pregunta de Philippa Foot, bueno, entonces ¿usted qué haría? Y cuando se hace esa pregunta, así como antes a la palanca la accionaba el 80% de las personas que vos enfrentás a este problema, cuando ya la pregunta es, ¿usted empujaría entonces a esta persona? Entonces fallece esta persona, pero no fallecen las otras 5, el tren se descarrila, etcétera, etcétera. Ya nunca es un porcentaje tan alto, nunca un porcentaje alto, sino al contrario, que es un porcentaje mínimo, el que diría sí, haría como esto de empujar a esa persona. ¿Y por qué ya se transforma en un porcentaje mínimo? En realidad la condición matemática y los resultados de las dos decisiones, tanto apretar la palanca como haber empujado a la persona muy fuerte, serían exactamente, en términos objetivos, exactamente las mismas. Es decir, sería como quien dice la decisión de que uno fallezca en vez de morir 5. En términos matemáticos, en términos lógicos es exactamente lo mismo. Lo único que realmente estaría cambiando como condición es que uno podría estar teniendo o una actuación más alejada de la persona, la palanca, o una acción muy cercana a una persona, como empujar. Bueno, el común de la gente ya que le decimos, no, yo no podría empujar a nadie a una vía de un tren. Entonces, ¿cómo es eso? Yo no podría empujar a nadie a una vía de un tren, pero hace un rato sí me podía imaginar apretando una palanca. Yo insisto que cuando yo hice este problema por primera vez, al rato quedé tecleando así, porque en realidad ese es el sentido del problema que plantea Philippa Foot dentro de su teoría de filosofía moral. Es decir, simplemente es un ejercicio que tiene que ver con llevar a que uno empiece a reflexionar la complejidad de algunos fenómenos, como tal vez para no responder tan sencillamente al primer problema. Cuando uno por ahí sencillamente pensaba, sí, bueno, acciona la palanca y es lógicamente una solución más correcta que no accionarla. Y en realidad, ¿por qué? ¿Por qué sería una solución más correcta? ¿O qué habría de distinto con respecto a este otro? Y ahí uno empieza a descubrir que no, que esto está, nada, que uno está metido en un problema sin respuesta correcta de ningún tipo. Y después uno hasta lo podría complejizar un poco más el problema, porque imagínense que uno dijese, no, sigo sosteniendo que la palanca sería lo más correcto. Y bueno, ¿y si esa persona que está ahí en la vía es un ser querido tuyo? ¿Tomaría la decisión de que vaya para ese lado? Si decías que, bueno, uno es un mal menor que 5, o empezaría lo subjetivo a tener cada vez más peso. ¿Sí? Entonces, no, si es, no digo que sea la suegra, porque ahí, bueno, todos elegimos. Bueno, si es un objeto de amor. Entonces ahí uno empieza a ver, y creo que esto se acerca mucho a esta lógica
monstruosa de lo que aconteció también en la Segunda Guerra Mundial, que era la extrema tecnificación que hubo de todos los procedimientos que terminaban en la muerte de las personas. ¿Sí? Es decir, uno apretaba una palanca, uno subía a un tren, otro no sé qué cosa, otro apretaba un botón, otro... Pero en ningún momento nada que tuviese que ver con la cercanía física o con la posibilidad del contacto o con la posibilidad de la emoción, porque en cuanto aparece el componente de la emoción, aparece el componente del contacto, aparece lo que humaniza, seguramente habría después una mayor dificultad para poder, eh, digamos, dar descarga al componente sádico del comportamiento humano. Estoy hablando de cosas realmente, bueno, que a uno le asustan por lo monstruoso, pero nos ayudan a entender cómo es esto, qué es esto de la humanización. Nosotros en cuanto empezamos a humanizar algo, lo subjetivo va a tener un valor y va a tener un peso enorme para, para la definición de quién es un semejante. Siempre me acuerdo que, no me acuerdo si era el estilo Lehmann o quién decía, pero dice, es como cuando uno era un chico y si, qué sé yo, si llegaba un cabrito a la casa que iba a terminar siendo parte de un asado, dice, si uno le ponía un nombre, si uno le ponía un nombre y empezaba a jugar y ya se transformaba en alguien que tenía un nombre, ya tenía mucho más chance de sobrevivir. ¿Por qué? Porque en cuanto uno ya le puso un nombre, uno después ya no lo va a poder, uno ya después no lo va a poder, no lo va a poder sacrificar tan sencillamente, ¿sí? Eh, como un conejo o como, qué sé yo, pienso en todo lo que se vive en el espacio de una granja. Es decir, bueno, te podés encariñar eh, con el que va a ser, con lo que va a ser almuerzo, con lo que va a ser cena. Si le pones un nombre, chao, ya lo humanizaste, y en cuanto humanizaste, ya después no vas a poder, no vas a poder más que actuar con ciertos criterios de humanidad si están establecidos. Bueno, un poco como que esto de la tragedia que nos relata un poco Viktor Frankl tiene que ver con eso, es decir, con la inhumanidad, con todo lo que tiene que ver con la actuación con respecto a los otros, como si fuesen objetos, pero además para el grado de eficacia que efectivamente tuvieron, monstruosa eficacia, había mucho de esto que es la necesidad de no dar ningún espacio a la emergencia de la subjetividad. De no dar ningún espacio a la emergencia de la subjetividad. Uno puede pensar que estos componentes sádicos son absolutamente extraños a la condición humana. No, no. Parte del sadismo, incluso, parte de los aspectos más sádicos, incluso son necesarios, hasta integrados en algunas de las tareas más nobles que hacen a veces los seres humanos. Piensen ustedes un médico cirujano. Un médico cirujano tiene que tener el grado de coraje, pero que tiene que ver con una dosis realmente muy integrada y sublime, como para poder hacer un acto tan complicado. Es decir, el común de nosotros, si agarráramos un bisturí, no podríamos cortar a nadie. ¿Por qué? Porque nos daría hasta una cuestión de impresión, nos desmayaríamos si tuviéramos que hacer una cosa de esa naturaleza, si no, no podríamos imaginar generando el daño en un tejido, el corte en un tejido, que, bueno, que obviamente en manos de un cirujano no va a tener ese significado, sino que va a tener el sentido de que acá hay una meta, un restablecimiento de la salud, del bienestar. Pero digo, hay que tener una dosis de sadismo, entre comillas, para poder hacer una tarea como la de esa naturaleza, cortar un cuerpo, cortar un tejido, desgarrar algo. Yo, de nomás de pensarlo,
me descompongo un poco. Y sin embargo, digamos, una persona tiene que poder tener justamente esos aspectos integrados a otros, efectivamente, para que, bueno, se transforme justamente en una acción sublime y en una acción de cuidado y no sea un acto perverso. En todo el relato de Viktor Frankl la perversión aparece con fuerza, porque la perversión es básicamente el tratar al otro como un objeto y no poder tratarlo al otro como un sujeto, ¿sí? La perversión aparece en el experimento de Milgram, la perversión aparece allí en donde no hay espacio para el reconocimiento subjetivo del otro. Los tiranos, los autoritarios y los monstruos también lo saben. Y también de ese modo han tomado decisiones de gobierno y de ese modo se toman las decisiones que son para mi gusto todo lo contrario, por supuesto, todo lo contrario a la sabiduría. Pero, como hemos dicho, la sabiduría es una cuestión excepcional y no siempre el mundo está ni en manos de personas sabias ni conducido sabiamente, sino a veces es conducido por personas que también tienen comprensión de algunos de estos aspectos y saben cómo alcanzar de repente objetivos personales y más egoístas, digamos, en términos morales. Y por supuesto que esas decisiones o esas acciones también dejarán huellas muy profundas en la humanidad en términos de lo lacerante y en términos de lo destructivo y en términos de lo doloroso. Sin ir más lejos, una de las grandes tragedias en la Argentina es la guerra de Malvinas, y son las decisiones de personas, fueron producto de decisiones de personas, de decisiones que tienen que ver justamente con el aferrarse a determinado dominio, el aferrarse a determinado poder, el aferrarse el autoritarismo tiene que ver con una tendencia a la imposición con respecto a los otros, a la búsqueda de la obediencia de los otros y el dominio y a la conducción autoritaria, digamos, de la existencia, con consecuencias nefastas cuando quienes conducen y quienes guían a un grupo lo guían en esos sentidos y en esas direcciones, y deja por supuesto el resabio de tremendos dolores, de tremendas frustraciones, de tremendas consecuencias para nuestra especie. Bueno, las reflexiones de Philippa Foot llevan a que uno efectivamente lea o por lo menos empiece a ver que esto de lo correcto o lo incorrecto tiene como márgenes de mayor complejidad y de que hay problemas en donde en realidad tampoco hay respuestas absolutas a ese tipo de dilemáticas. Bueno, y para leer la última partecita del texto vuelvo un poquito al texto de Viktor Frankl, porque hicimos como una tangente, nos fuimos para otros lados que nos ayudan a entender ese contexto tan deshumanizante. Aún en ese contexto tan complejo, hay una anécdota de Viktor Frankl cuando él ha entrado, que creo que nos muestran algo de su singularidad. Lanzarse contra la alambrada se llama el título, y dice: bueno, nuestro ensayo psicológico no nos ha llevado tan lejos todavía, ni tampoco nosotros los prisioneros estábamos entonces en condiciones de saberlo. Aún nos hallábamos en esta primera fase de nuestras reacciones psicológicas. Lo desesperado de la situación, la amenaza de muerte día tras día, de horas tras horas o de minutos tras minutos se cernía sobre nosotros.
la proximidad de la muerte de otros, la mayoría, hacía que casi todos, aunque fuera por breve tiempo, abrigasen el pensamiento de suicidarse. Fruto de convicciones personales que más tarde mencionaré, la primera noche que pasé en el campo, me hice a mí mismo la promesa de que no me lanzaría contra la alambrada. Esta era la frase que se utilizaba en el campo para describir el método de suicidio más popular: tocar la cerca del alambre electrificada. Esta decisión negativa de no lanzarse contra la alambrada no era difícil de tomar en Auschwitz. Sin embargo, ni tenía tampoco objeto alguno al suicidarse, ya que para el término medio de los prisioneros las expectativas de vida consideradas objetivamente y aplicando el cálculo de probabilidades eran muy escasas. Ninguno de nosotros podía tener la seguridad de aspirar a encontrarse en el pequeño porcentaje de hombres que sobrevivirían a todas las selecciones. En la primera fase del shock, el prisionero de Auschwitz no temía la muerte. Pasados los primeros días, incluso las cámaras de gas hasta perdían para él todo su horror. Al fin y al cabo, le ahorraban el acto de suicidarse. Compañeros a quienes he encontrado más tarde me han asegurado que yo no fui uno de los más deprimidos tras el shock del internamiento. Recuerdo que me limité a sonreír y muy sinceramente, cuando ocurrió ese episodio la mañana siguiente a nuestra primera noche de Auschwitz, a pesar de las órdenes estrictas de no salir de nuestros barrancones, un colega que había llegado a Auschwitz unas semanas antes se coló en nuestras habitaciones y quería calmarnos y tranquilizarnos y nos contó algunas cosas. Había adelgazado tanto que al principio no lo reconocí. Con un tinte de buen humor y una actitud despreocupada nos dio unos cuantos consejos apresurados. No tengan miedo, no teman las elecciones. El doctor tanto tiene cierta debilidad por los médicos, y esto era falso. Las amables palabras de nuestro amigo no se correspondían con la verdad, pero nos los había dicho para insuflar ánimos. Pero una cosa les suplico: afeítense a diario, completamente si pueden, aunque tengan que utilizar un trozo de vidrio para ello, aunque tengan que desprenderse del último pedazo de pan, pero afeitados parecerán más jóvenes, y los arañazos harán vuestras mejillas que parezcan más lozanas. Si quieren mantenerse vivos, solo hay un medio: aplicarse a mucho trabajo. Si alguna vez cojean, si alguna vez tienen una ampolla en el talón y los de la SS lo ven, los van a apartar y al día siguiente les puedo asegurar que van a estar en una cámara de gas. ¿Saben a quién llaman aquí? A un musulmán, al que tiene un aspecto miserable. Por dentro, por fuera, enfermo, demacrado y que es incapaz ya de realizar trabajos duros por más tiempo. Ese aquí es un musulmán, y más pronto o más tarde, por regla general más pronto, el musulmán acaba en una cámara de gas. Así que recuerden, afeítense, anden derechos, caminen con gracia y no tendréis que temer el gas. Todos los que están aquí, aun cuando solo hace 24 horas, no tienen que temer, excepto quizás tú. Y ahí lo señala a Viktor Frankl, que siempre fue una persona así media flacuchenta y desgarbada. Entonces, tú, o sea, nadie tenga miedo, excepto tú. Y entonces, hacia mí, me miró y me dijo: espero que no te importe que te hable con franqueza. Y repitió: de todos vosotros, el único que debe temer a la próxima selección eres tú. Los demás no os preocupéis. Y yo me reí. Y ahora estoy convencido de que cualquiera en mi lugar también hubiera hecho lo mismo ese día. Hay cosas que deben haceros perder la razón, o entonces es que no hay ninguna razón para perder. Esa respuesta como de reírse y de tomarse con humor, eso parece muy raro, pero en realidad es tan raro todo el contexto que está viviendo que es imposible que no haya reacciones absolutamente humanas como reírse de semejante
pareciese que trágico de destino. No lanzarse contra la alambrada. Yo creo que acá aparece otro dilema ético importante. ¿Quién podría juzgar el comportamiento moral, en este caso, de estas personas en esa situación, de tomar la decisión de quitarse la vida? Que es toda una decisión que al común de las personas nos inquieta moralmente, en el sentido de pensar si eso es un acto correcto o es un acto incorrecto. Uno querría como llegar a una definición como más clara de las cosas, pero ¿quién podría realmente en un contexto de esta naturaleza juzgar si es éticamente correcto la decisión que algunos tomaban de quitarse la vida o de no quitarse la vida como comportamiento? ¿Quién podría llegar a hacer, hacer un juicio sobre la corrección o incorrección de una cosa así? Por supuesto que Viktor Frankl a uno lo inspira y lo anima ese enorme esfuerzo justamente para muy sublimemente tratar de conservar y de preservar lo que tiene que ver con la imagen que él siempre ha tenido de sí misma. Entonces la convicción que él está teniendo es decir, bueno, pero yo no me voy a arrojar contra una alambrada. Si pase lo que pase, en todo caso, será otra la forma de despedirse del mundo, pero no va a ser haciendo algo que por una cuestión como de convicción interna de él sería como devastador, porque sería como traicionar a imágenes que él tiene de sí mismo y principios que a él lo definen como ser y como persona. Pero no aparece nada del orden del juzgar el comportamiento de otros. ¿Sí? Entonces digo, él tiene como ciertas convicciones morales, pero puede entender de qué se trata la desesperación humana y cómo justamente cuando una vida pierde todo tipo de sentidos, estos actos, entre comillas, como moralmente cuestionables, uno podría empezar a entenderlos dentro de un contexto más amplio del que nos ayuda a entender qué significativo puede ser la desesperación humana para determinadas decisiones tan complejas. Bueno, estimada gente, esta grabación va a quedar hasta acá para que tenga como cierta coherencia conceptual todo lo que hemos venido desarrollando. En la próxima ya vamos a meternos en otras partes del texto. Pero de a poco vamos a ir viendo las cosas que van a ir emergiendo, porque uno podría tener la sensación de que todo esto entonces que es conectarse solo con aspectos tan monstruosos de la condición humana, y en realidad vamos a ver que no, que justamente después en el texto lo que va a empezar a emerger con fuerza son las reflexiones que Viktor Frankl empieza a hacer con respecto a temáticas como lo que son la política y la religión, la vida religiosa que las personas empiezan a tener en ese contexto de encierro, el humor que surge como recurso psíquico para enfrentar. Piensen que acá justamente en esta anécdota también aparece una cosa como hilarante. Entonces, bueno, me parece que están todos bien, no hay ningún problema, menos vos. Y él se mata de risa. El humor como uno de los recursos también que está ligado al poder, al dar algún tipo de alivio a la realidad, como quien dice, a la realidad, y adecuarse mejor a las realidades, aun cuando estas realidades puedan ser tan extremas como en este caso. Y va a aparecer la cuestión del arte, y va a aparecer la cuestión de la belleza, y va a aparecer todo lo que en algún punto quizás también solo se aprecie cuando la existencia ha llegado a la desnudez. Es decir, que a qué apunto, digamos, es decir, que hay veces también en la vida en donde las situaciones absolutamente críticas son las que pueden llevar
a que uno también empiece a percibir la vida con otros ojos. Sin ir más lejos, cuánto esta pandemia nos está llevando a percibir con otros ojos algunas cuestiones que en otro momento de la vida nos parecían tan cotidianas, o el valor que le vamos a dar el día de mañana cuando nos podamos juntar y abrazar con una persona a quien querramos, cuando nos podamos juntar y celebrar un encuentro y festejar un cumpleaños, por poner un ejemplo, es decir, cómo vamos a, quizás por atravesar cuestiones tan críticas, valorar también después algunos aspectos de la realidad de una manera crucialmente distinta. Bueno, estimada gente, la semana que viene entonces vamos a continuar con esas partecitas. Prometo no ponerles otro problema como el de la Philippa Food. Por supuesto que cualquiera que quiera hacerme llegar algún tipo de reflexión personal de lo que ese problema de la Philippa Food les llevó a pensar o a reflexionar, yo encantado de poder recibir vuestras reflexiones, vuestras propias lecturas de estas cosas de las cuales venimos charlando, que por supuesto que es una lástima no poder compartir un espacio de aula en donde estas cosas, si uno las comparte, son de un grado de interés mucho mayor que cuando se trata solamente de un monólogo. Cuando uno a estos dilemas tan complejos uno los puede como trabajar en un grupo y cada uno ir aportando distintas perspectivas e ideas de las cosas, la verdad que es muchísimo más enriquecedor, pero probablemente a cada uno también algunas reflexiones estas tareas los ha movido. Les mando a todos entonces un enorme abrazo, seguimos en contacto, todo mi cariño y ojalá que este invierno que está empezando no sea tan crudo. Les mando mis saludos.